desde la comunidad Beit Tefilá en Maracay, Venezuela, enviando un saludo y bendiciones a cada una de las personas que se conecten en el día de hoy. Que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro, nuestro Rabbi Jesús. El mes que estamos iniciando es el mes de Kislev y es un mes muy, pero muy especial, un mes lleno de bendiciones, un mes lleno de provisión espiritual, un mes de milagros. Okay. Este mes que estamos iniciando vamos a celebrar una hermosa festividad que se conoce como la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, que este año cae el 22 de diciembre a la caída del sol. Entonces, durante varios días vamos a estar celebrando, específicamente durante 8 días, vamos a estar celebrando esta festividad conocida como Hanukkah. ¿Ok? Así que les deseamos a cada uno de ustedes un Hodesh Tov, un buen mes lleno de bendiciones. ¿Ok? Para que puedan tener una idea de la provisión celestial de este mes. Van a tener un poquito de idea de la provisión celestial que tiene este mes. En este mes apareció una señal importante que ha beneficiado a todas las generaciones de la humanidad. Y que esa provisión está disponible para nosotros. ¿A qué señal me estoy refiriendo? Cuando Noah salió del arca, fue un día 28 de Heshvan, el mes que acaba de finalizar. Y después de que Noah salió del arca, Noah hizo unos sacrificios y una serie de cosas. Y en los inicios de este mes de Kislev, Hashem le habló a Noah y le dio una señal importante, que es la señal del arco en las nubes. Y Hashem le dijo a Noé, mientras esté esa señal en el cielo, voy a recordar mi pacto con la humanidad de no destruir más a la humanidad con las aguas de un diluvio. Y cada vez que llueve, aparece esa señal en las nubes, que es conocida como el arco. Ustedes saben cuál es el nombre que es conocido. Para que viene de un nombre pagano, ¿okay? Viene de un nombre pagano que no queremos mencionar. Pero esa señal de ese arco en las nubes apareció por primera vez en este mes de Kislev. ¿Ok? Por lo tanto, aquí hay una provisión celestial extraordinaria. Aquí hay una provisión celestial maravillosa, donde la misericordia de Hashem se renueva a las vidas nuestras cada año, cada día, al aparecer ese arco en las nubes. ¿Ok? Además, que en este mes, como dije anteriormente, en este mes de Kislev, tenemos una festividad extraordinaria que se conoce como Hanukkah y que es la lucha entre la bendición, entre la luz y la oscuridad. Esa lucha. Y
Precisamente esa lucha de la cual hace referencia la festividad de Hanukkah y el mes de Kislev es de lo que hoy vamos a estar hablando con la ayuda del cielo. Porque hoy tenemos una porción de la Torá muy especial que se conoce como la Parashá Toldot. ¿Qué significa Parashá Toldot? Parashá Toldot es la porción de la Torá, la porción de las escrituras que vamos a estudiar el día de hoy. Y Toldot en hebreo significa generaciones. Y hoy vamos a hablar de una lucha de generaciones. Una lucha que no va a acabar hasta que venga Mashiach, hasta que venga el Mesías. ¿Okay? Y esa provisión espiritual, para poder entender lo que está escondido en esta lucha que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros, la provisión celestial para esa lucha de la cual tú y yo tenemos que enfrentarnos todos los días de nuestra vida, está en esta porción. Te voy a hablarte un poquito de qué lucha me estoy refiriendo, de la cual tiene una implicación importante en Hanukkah, pero que tiene una implicación especial en nuestra vida y que cada uno de los días de nuestra vida batallamos con esa lucha. Para poder entender el inicio de esta lucha, no el inicio, porque esta lucha inicia en Adán, en el primer hombre. Pero para poder explicarte la matriz que está contenida en esta lucha, vamos a recordar una historia bíblica que precisamente se encuentra en esta porción de la Torá conocida como la Parashá Toldot. Hubo una pareja. El hombre era llamado Isaac, en hebreo Yitzhak. ¿Okay? Y su esposa era llamada Rebeca, o en hebreo Rivka. Y esta pareja estuvo luchando por muchos años para poder concebir y poder tener un bebé. Y para lograr tener la bendición de un bebé, esta pareja estuvo orando y pidiéndole al Eterno por mucho tiempo, hasta que el Eterno escuchó su oración, su tefilá, y le concedió la bendición de poder tener descendencia. Por eso es que la parashá se llama Toldot, generaciones, descendencia. ¿Ok? Generaciones, descendencia. Entonces, esta pareja estuvo orando mucho para poder tener la bendición de poder concebir un bebé, y Dios le concedió eso en doble porción. Cuando Rebeca queda embarazada, se da cuenta de que hay una lucha tremenda dentro de ella. Una lucha tremenda dentro de Rebeca. Y obviamente en aquellos días, estamos hablando hace 4,000 años, tú no podías ir al médico a que te pusiera un ultrasonido, un eco, para saber qué está en tu vientre. ¿Okay? Como no existía eso en aquellos días, ellos tuvieron que ir a un profeta que había en aquellos días, el cual se llamaba Shem, hijo de Noé, y que ostentaba el título de Melchizedek, rey justo. Ellos fueron allá a donde estaba este rey justo, Melchizedek, a preguntarle qué es lo que estaba sucediendo, porque había algo fuerte dentro de ella. ¿Okay? Había una lucha fuerte dentro de ella.
Y el profeta, lleno de inspiración divina, le dice que lo que está ocurriendo es que dentro de ella hay dos bebés. Y que esos dos bebés representan dos naciones que están luchando dentro de ella. Y más que dos naciones, pudiéramos decir hoy en día, que son dos fuerzas espirituales que estaban luchando dentro de ella. Y cuando llegó el tiempo del alumbramiento, de dar a luz, uno salió primero y era completamente velludo. Parecía ya un hombre con barba y todo. Y como lo vieron así, velludo, con cabello y pelo por todos lados, le pusieron por nombre Esaf, que significa completo. Esaf. Y al otro niño que nació agarrado en el pie, en el talón del otro bebé, nació así, salió el primero y el segundo salió a la mano, agarrado el talón. Y por haber salido agarrado del talón, le pusieron por nombre Jacob, que viene de Eker, que es talón. ¿Te convierte aquí? Entonces, estos dos niños que nacieron van a representar dos fuerzas espirituales importantes. Y esas dos fuerzas espirituales importantes están en constante lucha, en constante batalla. A veces esas batallas se manifiestan de una manera tan grande que impactan la sociedad, el mundo entero, la humanidad. Pero a veces esas batallas solamente se manifiesta interna en la vida de una persona. ¿Ok? Y son por lo tanto dos luchas, o dos fuerzas, mejor dicho, que se mantienen en constante lucha. En constante lucha. Y hoy, con la ayuda del Eterno, vamos a lograr comprender estas dos fuerzas que se mantienen en constante lucha, hasta que una finalmente logre sobresalir sobre la otra. Y llegará el día, que todavía no ha llegado, donde una fuerza va a sobresalir sobre la otra, que acabará finalmente con esa otra fuerza, y ya no habrá más lucha, porque habrá un fin, habrá esta fuerza, la más importante, logrará vencer la otra, y ahí se acabará eternamente la lucha. ¿Ok? Pero hasta que no llegue ese día, esa lucha tenemos que batallarla cada uno de nosotros. ¿En qué consiste esta lucha? Porque esta lucha representa dos fuerzas importantes. Y a estas dos fuerzas importantes se le han dado varios nombres a lo largo de la historia de la humanidad. Algunas veces esta lucha se conoce como la lucha de la luz contra la oscuridad. La luz contra la oscuridad. También se conoce como la lucha entre el bien y el mal. Y en hebreo esta lucha se conoce como la lucha del Yetzer Hatov y el Yetzer Hara. La lucha del alma espiritual versus la lucha del alma animal.
Y como dije, esa lucha inició en Adán, en el primer hombre. Pero que en esta porción de la Torá logramos contener ciertos secretos espirituales para poder entender esta lucha. Y poder entonces sobresalir en medio de esta lucha que tenemos que vivir cada uno de nosotros. ¿Ok? Esta lucha, tú y yo tenemos que enfrentarla todos los días. Entre el querer hacer el bien y el hacer el mal, que no quiero hacerlo, pero que termino haciéndolo. ¿Por qué? Porque hay una batalla interna en medio nuestro que es producto de la lucha de estas dos fuerzas espirituales que estamos haciendo referencia en el día de hoy. Y como dije anteriormente, esta lucha a veces trasciende tanto que va más allá del plano personal y ha causado daños terribles. ¿Por qué? Porque esta lucha se manifiesta también en el deseo del hombre de querer dominar a otro. Y en esa lucha de poder ocurren guerras, ocurren conflictos, ocurren enemistades. Y todo es precisamente por las dos fuerzas que se establecieron en esta historia del nacimiento de estos dos niños. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder tener el control en esta lucha de dos fuerzas espirituales que están presentes en cada uno de nosotros? Lo importante que tenemos que tener en mente con respecto a esta lucha es comprender la existencia de esta lucha. Si tú ignoras esta lucha, estás ignorando la posibilidad de poder trascender sobre esta lucha. Lo primero que tienes que hacer es, muchas gracias, es tener conciencia de esta lucha. Le hicimos la bendición hace un ratico. De todos modos, a los que están conectados, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei minim mesonot, amén, amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'al kol midat baruch. Amén. Entonces, esta batalla, lo primero que tenemos que entender es que está presente en medio nuestro. Y que ignorar esa batalla no nos va a ayudar a resolver el conflicto. Todo lo contrario. Nos va a mantener en medio de ese conflicto y haciendo que una fuerza tome mayor control sobre nosotros, que no es la fuerza que deseamos que prevalezca, sino al ignorar esta batalla le estamos dando fuerza a la fuerza del mal, a la fuerza de la mala inclinación, de la oscuridad en nuestras vidas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener conciencia de la realidad y de la existencia de esta lucha en nuestra vida, que como dije anteriormente se conoce como la lucha del Yetzer Hatov y del Yetzer Hara, o también pudiéramos hablarlo como la lucha entre el alma espiritual y el alma animal. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos como esencia en nuestras vidas. Tenemos un alma espiritual.
Y esa alma espiritual busca los deseos espirituales. Esa alma espiritual busca la conexión con la fuente espiritual que es Dios. Y esa fuerza espiritual o esa alma espiritual logra encontrar propósito cuando logra conectarse con su fuente que es Dios. Pero así como tenemos un alma espiritual en nuestras vidas, tenemos también un alma animal, un alma terrenal, que por lo tanto busca no los placeres espirituales, sino los placeres terrenales o animales. Y cuando no tenemos conciencia de esta batalla, como dije anteriormente, y pensamos que nuestra vida es solamente una vida física, ignorando el mundo espiritual que nos arropa y que es parte nuestro, entonces al pensar que solamente somos algo físico, prevalece sobre nuestras vidas el alma animal, porque ignoramos el mundo espiritual, la fuente espiritual que nutre nuestra alma espiritual. ¿Qué es lo que ocurre? Que debido al hecho de que estamos en un mundo físico, donde logramos percibir con facilidad las cosas físicas, entonces nuestro entendimiento no logra comprender que más allá de este mundo físico hay un mundo espiritual del cual proceden nuestras vidas. Este mundo físico nos hace pensar y nos hace creer que lo único importante, lo único que existe es el mundo material, el mundo físico y por lo tanto las necesidades físicas que son precisamente las necesidades del alma animal. Poca gente tiene realmente conciencia de que existe un mundo espiritual que nutre el mundo físico. Y por lo tanto, para poder tener bendición en el mundo físico, lo que tenemos que hacer es conectarnos al mundo espiritual y por lo tanto entender que tenemos un alma espiritual que necesita conectarse con esa fuente espiritual. Pero como la mayoría de las personas ignora eso, entonces lo que logra sobreponerse en la vida de la mayoría de las personas es el creer que esta vida es simplemente una vida física y que lo que tenemos que luchar es solamente por las cosas materiales que están en esta vida física. Y tú ves a la humanidad gastando su vida solamente por las cosas materiales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pensamos que eso es lo único que existe. Y por lo tanto, vine a este mundo es para hacer dinero, para poder comprarme una casa grande. Como decía una canción, estos días estaba en el centro comercial que fuimos a buscar unas cosas, hay una cancioncita allí, que la conocen muchos de ustedes seguro, y dice: yo solo quiero pegar en la radio para ganarme mi primer millón, para comprarme una casa grande, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es lo que quiere la gente, ganar dinero. ¿Para qué?
para alcanzar, ¿qué cosa? Lo material. ¿Por qué? Porque desde su punto de vista, desde su entendimiento, lo único que existe es lo material. La materia, lo material. Entonces queremos luchar en esta vida para alcanzar las cosas materiales, porque pensamos que es lo único que existe. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero nosotros tenemos que tener el entendimiento que así como existe un mundo material, y así como tenemos un alma material, un alma animal, un alma terrenal, que se satisface por esos deseos materiales, tenemos que también tener la conciencia de que existe un mundo espiritual que trasciende al mundo físico y que dentro de nosotros tenemos un alma espiritual que se satisface con los aspectos espirituales. Y de esto hemos hablado en muchas ocasiones en este lugar. Por ejemplo, aquí hemos enseñado, y lo hemos enseñado porque lo hemos recibido de nuestro rabino, que la paz y la bendición sea sobre él, que el ser humano está compuesto por 4 cuerpos. Y que de esos 4 cuerpos que conforman la vida del ser humano, solamente uno es el cuerpo físico, el cuerpo material, este cuerpo que vemos. Pero que juntamente con este cuerpo físico, tú tienes otros 3 cuerpos que son invisibles al ojo. Pero el hecho de que sean invisibles al ojo no quiere decir que no existan y que no afecten tu vida. ¿Cuáles son esos otros cuerpos que forman parte de nuestra vida? Tenemos un cuerpo que es el mundo de la mente, de los pensamientos. Tenemos un cuerpo que es el mundo de las emociones, de los sentimientos. Y tenemos un cuerpo que es el mundo espiritual. El mundo que nos conecta con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú estás formado por 4 partes. Y de esas 4 partes que forman tu vida, solo una es material. Solo una. Y el resto de las otras partes son invisibles. Y por lo tanto forman parte de un mundo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aunque no podemos negar nuestras necesidades materiales y físicas, tenemos que comprender que hay otras necesidades que trascienden a lo material y que también son importantes en nuestras vidas. Y que esas necesidades que forman parte de esos cuerpos espirituales o esos cuerpos invisibles no se pueden comprar con dinero. No se pueden satisfacer con materia. ¿Por qué? Porque pertenecen a un ámbito invisible donde la materia no tiene cabida y no tiene lugar. Y eso es lo que explica que por qué personas que han logrado hacer todo el dinero del mundo, aún así se encuentran
insatisfechos e infelices. ¿Por qué razón? Porque han logrado satisfacer todas las necesidades del mundo material, pero han descuidado las necesidades del mundo invisible que forma parte integral del ser humano. ¿Está conmigo o está conmigo? Esto es importante. Tú puedes buscar satisfacer las necesidades físicas, las necesidades de la materia, de este mundo material, de este cuerpo, y lograrás satisfacer todas esas necesidades, pero no vas a lograr tener satisfacción en tu vida porque has ignorado áreas invisibles, pero que tienen repercusiones importantes en tu vida. O por ejemplo, los aspectos que tienen que ver con tu intelecto o el mundo de tu mente. El mundo de tu mente necesita alcanzar satisfacción. Si tú no buscas satisfacer tu intelecto, entonces va a haber un vacío, va a haber una carencia en tu vida. De hecho, la mayoría incluso de los científicos que de alguna manera, por decirlo de alguna manera, están en contra de las cosas espirituales, porque la mente científica muchas veces tiene el pensamiento de que lo único que existe es la materia. Aún así, los científicos y los médicos recomiendan en muchas ocasiones que las personas lean un libro de vez en cuando. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay una necesidad en un mundo dentro de ti que es el intelecto. Y el intelecto necesita desarrollarse. Así como tu cuerpo tiene necesidades físicas, la necesidad de comer, la necesidad de beber, la necesidad de ir al baño, la necesidad de estar con alguien, etcétera, etcétera, que son necesidades físicas, el mundo de la mente también tiene necesidades. Y el mundo de la mente logra satisfacer esas necesidades cuando buscamos conocimiento. La búsqueda de conocimiento logra satisfacer en tu vida las necesidades de tu mente. Tú tienes que leer un libro para que este mundo, el mundo invisible de tu mente, y no estamos hablando del cerebro como órgano, sino que estamos hablando de la fuerza espiritual que opera en el cerebro, necesita esa fuerza espiritual que está aquí en el cerebro, que podemos llamarla el intelecto, necesita aprender, necesita conocer. Y cuando tú logras aprender, cuando tú logras conocer, cuando tú logras llenar las necesidades de este mundo, logras traer satisfacción al mundo de la mente. ¿Está conmigo o no está conmigo? Tus emociones forman parte también de un cuerpo espiritual que tiene necesidades. Y las necesidades del mundo de las emociones, como es un mundo invisible, requiere de fuerzas espirituales invisibles para que logre satisfacerse las emociones. ¿Qué ocurre? Muchas veces que las personas tratan de callar el grito de sus emociones con cosas materiales.
Tú ves a alguien comprándose un teléfono último modelo porque se siente down, como se dice, me siento triste, me siento cabizbajo, y entonces voy a salir, tengo dinero, voy a comprarme un teléfono nuevo. Te compras el telefonito nuevo y obviamente eso va a causar una emoción que al momento te va a traer satisfacción. Pero como el teléfono es algo material, ese sentimiento de satisfacción va a durar un ratico, un momento. Y cuando se desvanece, vuelve otra vez el vacío y vuelvo a sentirme triste. Si tengo dinero, chévere, porque sigo comprando y comprando y comprando cosas para tratar de callar ese grito del alma, de las emociones. Pero van a estar llenando ese vacío momentáneamente porque estoy tratando de llenar algo que es espiritual con cosas materiales. ¿Cuál es el resultado? Que la emoción me dura un momento, pero otra vez vuelvo a caer en tristeza, en depresión, en malestar emocional. ¿Por qué? Porque estoy tratando de llenar algo que es de un mundo invisible con cosas materiales. Y si no tienes dinero para comprarte nada, entonces bueno, duras triste toda tu vida. Duras triste toda tu vida porque no tienes ni cómo lograr medio callar ese grito. Pero para poder callar el grito del alma, de ese mundo de las emociones, no necesitas algo material, no necesitas dinero. Porque ese mundo del alma, de las emociones, se llena con fuerzas espirituales. ¿Y cuáles son esas fuerzas espirituales? Por ejemplo, el amor, la bondad. ¿Cómo hay personas que, por ejemplo, han logrado encontrar satisfacción en la vocación de servir? Y son capaces de dejar todo. Dejar todo con el propósito de ¿qué? De servir. ¿Por qué? Porque consiguen satisfacción. ¿Por qué? Porque el servicio, la bondad, el amor son las fuerzas espirituales que van a llenar el mundo de las emociones. En la medida que tú vayas desarrollando esas cosas, vas logrando encontrar satisfacción en tu mundo emocional y no vas a sentirte down, no vas a sentirte triste ni cabizbajo, porque vas a lograr encontrar satisfacción en las fuerzas espirituales que operan en esa área de tu vida. Y hay otro cuerpo que ya no es el cuerpo de la mente, que ya no es el cuerpo de las emociones, que mucho menos el cuerpo físico, que es el cuerpo del espíritu. Lo espiritual, que logra satisfacerse en su conexión directa con el Creador, que es la fuente del mundo espiritual. Cuando tú pones esto en perspectiva, tú te das cuenta de que para poder encontrar la felicidad, para poder encontrar la dicha, lo que necesitas hacer es satisfacer las necesidades de estos cuatro cuerpos. Eso es todo. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres ser feliz? Lo único que tienes que hacer es satisfacer las necesidades de estos cuatro cuerpos. De los cuatro, sin ignorar uno. ¿Y quiere decir esto? Que no podemos caer en el error que han caído algunos en decir que lo material es malo. No, lo material es necesario.
¿Por qué? Porque parte nuestra es el mundo de la materia, el mundo físico. ¿Ok? El mundo físico, y que es necesario en nuestras vidas. Y por lo tanto, luchar para poder alcanzar cosas materiales es necesario en nuestras vidas. No podemos decir, esto es malo. Lo malo es cuando pensamos que lo único que existe es lo material. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, teniendo esto en mente, vamos a volver al tema con el cual iniciamos todo esto, que es la lucha interna en nosotros. ¿Ok? La lucha interna en nosotros. ¿Por qué esa lucha interna? Como dije hace un momento, mejor dicho, al principio de esta enseñanza, todo inició con Adán. Todo inició con Adán. Adán causó un desequilibrio en estos mundos. Y al causar un desequilibrio en estos mundos por su decisión de desobedecer a Dios y no hacer lo que Dios le demandó, esa acción de Adán tuvo consecuencias terribles. Para que podamos entenderlo de alguna manera, esa pequeña acción de Adán desató lo que pudiéramos llamar un tsunami espiritual. ¿Ok? Esa pequeña acción de Adán causó un tsunami espiritual que comenzó a tener repercusiones tan fuertes que ese tsunami espiritual que ocurrió causó un desequilibrio. Y a partir de ese momento se unieron en la vida del hombre dos fuerzas que hasta ese momento estaban externas. Estaban en un árbol. No estaban dentro de Adán, estaban fuera de Adán, en un árbol. Pero cuando Adán desobedece, esas dos fuerzas que estaban externas a Adán se introducen dentro de él y causan lo que dijimos hace un momento, ese tsunami espiritual y ese desequilibrio, causando de esa manera que hayan dos fuerzas ahora dentro del hombre, que es la fuerza hacia el bien y la fuerza hacia el mal. Y por lo tanto, la lucha ahora es mayor. Porque ahora no solamente estamos hablando de la lucha de lo material versus lo espiritual, sino que la lucha trascendió a algo mayor y es la lucha entre el bien y el mal, que es aún más compleja, es aún mayor, y que esa lucha está acá dentro de cada uno de nosotros.
Y permítanme decir algo para ir canalizando un poquito las cosas hacia donde las quiero llevar a propósito de esta enseñanza. Hay un midrash, te voy a explicar qué es un midrash, porque sé que hay personas que no están familiarizadas con estos términos. Un midrash es un tipo de explicación. Yo he comentado con alguien hace un momento que la mente hebrea es muy distinta a la mente occidental. Y que tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros, completamente. Por eso Rabino Shaul de Tarso dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Pero tiene que haber un cambio de mentalidad. Y mucha gente que está estudiando raíces hebreas no ha logrado tener el cambio de mente. Cuando se encuentran con algunas cosas, no logran comprenderlas en plenitud. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio de mente. Y la mentalidad hebrea es muy distinta a la mentalidad de la cual muchos de nosotros fuimos formados, que es la mentalidad occidental, que precisamente la parasha nos habla de eso. ¿Okay? Estas dos batallas de estos dos niños son dos fuerzas, pero también son dos mentalidades, son dos maneras de ver las cosas, son dos perspectivas distintas, y todo eso forma esta batalla que está representada en Jacob y en Esaú. ¿Okay? Pero, para volver al tema del Midrash, el Midrash es un tipo de interpretación. Es una manera de entender las escrituras desde un punto de vista que trasciende al punto de vista literal. Ahí está la clave. El Midrash no es literal. No es literal. Sino que es una interpretación que se llega más allá de lo literal para mostrarnos un principio o una enseñanza importante que va a ser útil a nuestras vidas. ¿Qué ocurre? Si tú no entiendes esto que te estoy diciendo en este momento, y tú comienzas a interpretar el Midrash como algo literal, vas a tener serios problemas. Porque no estás entendiendo el pensamiento hebreo que formó ese tipo de interpretación. ¿Está conmigo o está conmigo? Y vas a tener ciertos choques. Por ejemplo, una persona una vez me dijo, no, es que a mí no me gustan los midrashim, porque los midrashim son puras exageraciones. Eso es puras exageraciones. No es que sean exageraciones. Es que es un tipo de interpretación que no tiene nada que ver con la interpretación literal. ¿Ok? No tiene nada que ver con la interpretación literal. ¿Quieres saludar aquí a la cámara? ¿Ah? ¿Ok? No tiene nada que ver con la interpretación literal, sino que va más allá de lo literal. ¿Ok? Lo que te voy a decir en este momento, que está basado precisamente en este tipo de interpretación, no lo puedes tomar literal. No lo puedes tomar literal. ¿Ok? No lo tomes literal. Pero que tiene un valor para lograr destacar algo que es lo que quiero destacar en este momento. ¿Qué dice este Midrash? Como dije anteriormente, no lo tomes literal porque no es literal. Este Midrash enseña que cuando Rivka o Rebeca dio a luz, recuerda algo,
para ir poniendo un poquito las cosas en contexto. Jacob iba a ser el padre de la nación de Israel, de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, para que Jacob pudiera ser el padre de las 12 tribus de Israel, Jacob tenía que ser de alguna manera perfeccionado, por decirlo de alguna manera. Este Midrash viene con el pensamiento y dice que las dos fuerzas de las que estamos haciendo referencia hoy, la fuerza del bien y la fuerza del mal, en Rebeca se separaron. Y cuando nació Esaú nació solo con la fuerza del mal. Mientras que Jacob nace solamente con la fuerza del bien. Ahora, ¿qué te dije hace un momento? No puedes tomar eso como algo literal. ¿Ok? No puedes tomar eso como algo literal. De hecho, Jacob tuvo equivocaciones. Jacob cometió errores. ¿Ok? Pero desde ese punto de interpretación del cual estamos destacando, el Midrash dice que en Rebeca se separaron esas dos fuerzas. Se separaron. Y Esaú nació solamente con la fuerza del mal. Y Jacob nació solamente con la fuerza del bien. Y esas dos fuerzas se separaron por completo al momento de nacer estos dos niños. ¿Qué te dije? No lo tomen literal. ¿Qué es lo que quiero destacar? A raíz del propósito de la enseñanza, que es lo que quiero transmitirte en el día de hoy. Que así como esta interpretación dice, nosotros tenemos que también tener de alguna manera la capacidad de poder lograr en nuestras vidas separar estas dos fuerzas. Para que finalmente una, que es la fuerza del bien, logre prevalecer en nuestras vidas sobre la fuerza del mal. ¿Y cómo lo hacemos? Logrando la separación. ¿Está conmigo o está conmigo? Ahora, esta separación de la que estamos hablando es la clave. Y de esta separación de la que estamos hablando, el Eterno la estableció desde un principio. Desde un principio. Por ejemplo, cuando leemos la narrativa de la Torá en Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que Dios creó la luz. Y cuando Dios creó la luz, dice la Escritura que Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Qué hizo Dios? Lo que estamos hablando ahorita. Hizo una separación. ¿Y qué significa esa separación? Es lograr distinguir una cosa de otra. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener la capacidad de lograr distinguir una cosa de otra. Mientras tú no logras distinguir una cosa de la otra, tú puedes estar cayendo en un error. Y ese error es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Por qué? Porque no has logrado hacer una distinción, una separación
entre lo bueno y lo malo, como el Midrash nos explicaba hace un momento, que Rivka hizo esa separación cuando nacieron los dos niños, y uno representó la fuerza del mal y el otro el bien, y se separaron esas dos fuerzas al momento de nacer estos dos niños, que como te dije, no lo tomes literal, sino en un nivel mayor a lo literal. ¿Está conmigo o está conmigo? Entonces, la clave es lograr hacer esa distinción, esa separación de estas dos fuerzas. Porque mientras mantenemos unidas estas dos fuerzas, entonces ocurre la confusión. Y al ocurrir la confusión, como dije anteriormente, podemos considerar que algo bueno es malo y que algo malo es bueno. ¿Está conmigo? Ahora vamos a dar un poquito más de luz de todo esto para ir entendiendo mejor todo este asunto. Voy a citar otra interpretación, pero como dije anteriormente, son interpretaciones que no son literales y que por lo tanto no podemos entenderla o interpretarla como algo literal que realmente ocurrió. ¿Ok? Es simplemente una interpretación que nos va a dar una óptica distinta del texto bíblico y que nos va a ayudar a resaltar un principio que es el que quiero destacar en este momento. Esta otra interpretación enseña que cuando Jacob le dijo a Esaú, véndeme la primogenitura, Jacob lo hizo pensando en el bienestar de Esaú. No lo hizo con el interés de él tomar la primogenitura, sino que lo hizo pensando en el bienestar de Saúl. ¿En qué sentido lo hizo pensando en el bienestar de Saúl? Precisamente eso nos lleva al punto del cual estamos hablando ahorita. Jacob entendió que Esaú no iba a tener la capacidad de poder hacer la separación entre el bien y el mal, en hacer la distinción, y que por lo tanto Jacob le pidió a que vendiera la primogenitura, y Jacob hizo esto en el bienestar de Esaú, porque Jacob entendió que Esaú no iba a poder separar el bien del mal, y por lo tanto, si Jacob dejaba que Esaú sirviera al Eterno en esa condición de mezclar el bien con el mal, en vez que tú no lo vas a poder llevar a cabo. Y la razón por la cual tú no vas a poder llevar a cabo el servicio al Eterno es porque no tienes la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Está conmigo o no está conmigo? Si te dejo tranquilo, siendo tú el primogénito, siendo tú el responsable del servicio al Eterno, te voy a hacer un daño. Tú no puedes tener la primogenitura porque simplemente no tienes la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ahora, ¿cómo hizo Jacob
para poder tener la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y poder entonces tomar él la primogenitura, que es el servicio a Dios, sin que eso causara un daño en Jacob. A eso. ¿Cómo se preparó Jacob para lograr tener la distinción entre lo bueno y lo malo? Bueno, nos dice la Torá que Jacob nos da dos características importantes de Jacob, que es la clave para esto. Mira lo que dice la Torá con respecto a Jacob, que es la clave para esto. Dice: Jacob era un hombre simple que habitaba en tiendas. Jacob era un hombre simple que habitaba en tiendas. ¿Ok? Estas dos cosas que las leemos así fácilmente, ¿ok? Estas dos cosas que las leemos así fácilmente son la clave que permitieron a Jacob estar en la capacidad de poder recibir la primogenitura, el servicio a Dios, sin que causara un daño para él, porque él iba a poder hacer la distinción entre lo bueno y lo malo. Y son estas dos cosas. Número uno, Jacob era un hombre simple. Número dos, Jacob amaba habitar en tiendas. Vamos con el primer punto. ¿A qué se refiere la simpleza de Jacob? Que es una de las claves importantes para él. Este punto es fundamental en esa batalla de la distinción entre el bien y el mal. Los sabios de nuestro pueblo interpretan la simpleza de dos maneras. De dos maneras. Y ambas son importantes en nuestro entendimiento para poder comprender lo que queremos transmitirle en cuanto a esta batalla del bien y el mal. Una de las maneras como se interpreta la palabra simpleza es en el hecho de que una persona simple es, por decirlo de alguna manera, alguien que no es complicado. No se enrolla, no se enrolla. Y por lo tanto hace las cosas sin ningún tipo de sofisticación. Una persona simple entiende que algo tiene que hacerse y lo hace. ¿Ok? Una persona simple entiende que algo tiene que hacerse y lo hace. ¿Por qué? Porque es simple. No busca complicar las cosas, no busca enredar las cosas. Oye, hay la necesidad de hacer tal cosa, se hace y ya. Mientras que la persona que no es simple complica siempre la cosa. No, que hay que hacer esto, sí, pero es que mira, no lo puedo hacer porque necesito, no tengo tal cosa y no tengo tal cosa, y entonces complica la cosa que dice, no se va a hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, una persona simple es alguien que ve la necesidad y busca solventarla, solucionando las cosas sin complicarlas más. Aquí no se necesita complicación, aquí se necesita que se resuelva el asunto.
Y según los sabios, esa era una de las características de Jacob. Era alguien que resolvía las cosas de manera simple, sin que las cosas se complicaran. ¿Ok? Pues esa facultad permitía a Jacob lograr separar estas dos fuerzas del bien y el mal, porque no se complicaba, lo veía sencillo. No veía estas dos luchas como algo complicado, que no tenía remedio ni reparación. Jacob, en su aspecto de simple, entendía fácilmente que hacer lo bueno es hacer lo bueno y no hacer lo malo es no hacer lo malo y listo. ¿Para qué complicar más las cosas? Entonces, esa cualidad en la vida de Jacob lo hacía algo competente para poder hacer esta separación entre estas dos fuerzas, porque no encontraba en ellas complicaciones, sino que entendía simplemente, esto no se hace, esto se hace y listo. Y de eso, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Bueno, esto tengo que hacerlo, esto no tengo que hacerlo, ya. No se necesita complicación. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que significa simple. Pero tiene otro aspecto también, que es mucho más profundo. Y en este sentido, simple no se refiere a eso, sino que se refiere a la integridad. Integridad. Entonces, Jacob no es que era un hombre simple en el sentido de sencillo, como lo acabamos de explicar, sino que era un hombre íntegro. Y al ser un hombre íntegro, Jacob, en su integridad, no permitía este tipo de dualidades entre lo bueno y lo malo. No permitía que estas dos fuerzas se mezclaran. ¿Por qué? Por su integridad. Y no lo vamos a ver desde un punto de vista de simpleza, sino que lo vamos a ver desde un punto de vista de integridad. Una persona íntegra dice, yo no puedo hacer esto porque mi integridad me dice que no lo haga. Entonces, el término simple es interpretado también como integridad. Entonces, esa característica de Jacob, de ser un hombre íntegro, le dio la capacidad de poder llevar a cabo el servicio a Hashem por la razón de la que hemos explicado hace un momento. Él no iba a tener problema entre el bien y el mal por asuntos claros que estaban en su vida, que era la integridad que estaba en Jacob. ¿Quieres que te grabe? ¿Ah? Te muestro en la cámara. ¿Quieres cantar en la cámara? Ok. Entonces, esto es importante. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar la simpleza de Jacob? En dos aspectos. Una, que él no se complicaba. Y en ese aspecto de no complicarse, para Jacob era sencillo separar el bien y el mal, porque simplemente él entendía que esto debía hacerse y esto no debía hacerse, y de esa manera para Jacob era sencillo separar estas dos fuerzas, porque Jacob era un hombre simple. La otra manera de entender esa
Simpleza de Jacob, no como alguien simple, sino como alguien íntegro. Entonces, como hombre de integridad, como hombre íntegro, como hombre que no está dispuesto a negociar sus valores, entonces a Jacob se le hacía sencillo distinguir el bien y el mal. ¿Por qué? Porque él era un hombre íntegro que sabía que era lo correcto y que era lo incorrecto y no estaba dispuesto a negociar lo correcto por lo incorrecto. ¿Está conmigo? Entonces, esas dos cosas con las cuales se interpreta la palabra simple es lo que le dio a Jacob la facultad de poder llevar a cabo esa tarea de separar, de distinguir el bien y el mal. Ahora, lo otro característica que nos da el texto bíblico acerca de Jacob es que Jacob no solamente era un hombre íntegro o simple, como ya lo explicamos, sino que Jacob amaba habitar en tiendas. Y que los sabios han interpretado esa frase como que Jacob amaba el estudio de la Torah. Entonces, era debido a la abnegación de Jacob, al deseo de Jacob de estudiar Torah constantemente, le permitía también a Jacob tener entonces la capacidad de poder llevar a cabo la tarea de separar estas dos fuerzas, que es la fuerza del bien y la fuerza del mal. Entonces, ¿qué nos está dando la Torah? ¿Qué nos está dando la Torah como recomendaciones a nuestras vidas para que podamos llevar a cabo esta tarea que le fue dada a Jacob y que de Jacob nos ha pasado a todos nosotros que formamos parte de Israel, del pueblo que viene de Jacob, y que tenemos sobre nuestros hombros llevar a cabo la misma misión que Jacob llevó a cabo, que es separar estas dos fuerzas, hacer la distinción entre el bien y el mal, como lo hizo el Eterno desde un comienzo de la creación. Vio la luz y la separó, la distinguió de las tinieblas. Dijo, esto es luz, esto es oscuridad, separadas, y no pueden mezclarse. Y así como la luz y las tinieblas no pueden mezclarse, así tampoco el bien y el mal pueden mezclarse, y no podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y por lo tanto tenemos que estar constantemente en la capacidad de hacer esa separación como Jacob la hizo. ¿Qué requerimos nosotros para poder llevar a cabo esa separación, que es la tarea y la misión que Hashem nos ha encomendado como pueblos del Eterno, como luz del mundo y como sal de la tierra? Lo que necesitamos y lo que requerimos son estas tres cosas que estuvieron presentes en la vida de nuestro padre Jacob. Número uno, la simpleza. No enrollarnos, no complicarnos. Esto se debe hacer, se hace. Esto no se debe hacer, no se hace. Con la misma simpleza, con la misma actitud que Jacob Avinu tenía en esta área de la cual hemos venido hablando. Y por lo tanto, para hacer esto, no debo hacer aquello.
y no buscar mezclar la luz y la oscuridad a conveniencias. Porque cuando hacemos eso, estamos cambiando el propósito de Dios desde el inicio de la creación. Dios separó la luz de las tinieblas. Y al separarlas, no pueden mezclarse, no pueden estar juntas. Tienen que estar separadas la una de la otra. Y por lo tanto, una de las cosas que nos va a ayudar es esa simpleza. Esto se tiene que hacer, se hace. Es simple. Sin complicarnos. Esto no se tiene que hacer, no se hace. Y punto. Sin complicarnos. Número 2. Desarrollar en nuestra alma la integridad. Desarrollar en la vida nuestra esa integridad donde nuestros valores no sean negociables. Y por lo tanto, cuando venga esa dualidad de luz y tiniebla, de bien y el mal unidos, delante de nosotros podemos decir no. ¿Por qué? Porque mis valores, mi integridad, no me permiten lograr unir estas dos cosas. Y por lo tanto, no lo acepto. Porque mis valores, mi integridad, no me permite negociar entre esto y aquello. Son cosas innegociables. ¿Por qué? Porque tengo integridad, tengo principios, tengo honor para llevar a cabo las cosas. Es una fuerza que se tiene que ir desarrollando. Hemos hablado en otras ocasiones, solamente lo digo así superficialmente para no alargarme mucho. Necesitamos desarrollar bondad y necesitamos desarrollar disciplina. Y digo esto lo hemos desarrollado en otras clases a más profundidad, pero para los que por primera vez están escuchando esto, se los lanzo como tip para que puedan buscar y investigar y profundizar más esto que he hablado superficialmente. Pero la integridad es una mirada, es una cualidad. Que Hashem les bendiga y los guarde y que nos dé un Shabbat lleno de paz y de bendición. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.